Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este segmento legal traído a ustedes por la firma de abogados de Gracias. Recuerden el número para hacer citas 941-549-8600 y también el número para que empiece a mandar sus preguntitas por WhatsApp y las podamos contestar aquí al aire. Recuerde, todas las preguntas que contestemos será porque usted nos las manda por WhatsApp. El número es 941-404-5533. Lo repito por si no lo agarraron. 941-404-5533. Buenas tardes, abogado Pablo. Buenas tardes, again. Every week, we have to talk about a legislative update because the question is, what is happening to immigration reform? Bueno, cada semana queremos dar actualizaciones a ustedes, el público, especialmente lo que está pasando con... Okay, I assume you answered. Okay. Immigration reform continues to pen in Congress in the next 5 weeks. I know it keeps saying 3 weeks, 4 weeks, but in the next 5 weeks, we're going to know what that means. Y bueno, dice el abogado Pablo, la reforma migratoria todavía sigue en manos del Congreso por las próximas 5 semanas. Ya sé, dice el abogado. Le he dicho que 5 días, que 15 días, pero gracias a un acuerdo que han llegado, han extendido el tiempo de decisión a 5 semanas más. You know, as we're talking about to the Florida audience, we continue to emphasize 2 visas, 2 opportunities to help people to get legal status. The first one is obviously always the U visa, victims of violent crimes. Y hasta que nada nuevo no suceda, claro, seguimos ofreciéndole al público las opciones de las diferentes visas por las cuales pueden encontrar la residencia. Por una de estas es la visa U, que siempre será prioridad de la oficina de The second one I'm introducing, and then we're talking about it a lot, is the parole in place, trying to get U.S. citizen children to help their parents become legal residents. La segunda que también quiero tocar muchísimo el tema, dice el abogado Pablo, es el amparo militar. Ese amparo militar porque el joven o jovencita están sirviendo a algún ramo militar y para ayudar a sus padres a obtener la residencia. Since the late 1990s, we had millions of Hispanics coming to the United States. Desde los años 1990 más o menos, hemos, visto cruzar y entrar y salir a muchos hispanos a los Estados Unidos. Generally, when you come to the United States and you're undocumented, you're generally a young person because you have to make it through the desert. Y bueno, muchos de estos eran jóvenes y siguen siendo jóvenes cuando cruzan la frontera y nuevamente, generalmente cruzan esa frontera por esas decisiones duras de la vida. You know, I have all these employers that tell me these workers that we have are the greatest workers I've ever had. Y bueno, el abogado Pablo ha escuchado muchísimo de muchos empleadores, colegas y amigos. Los inmigrantes son las personas más trabajadoras que tenemos. You know, they tell me they can't find U.S. workers that work as hard as the Hispanics. Han aceptado que no han podido encontrar a realmente trabajadores estadounidenses que digamos, trabajen a la par de un hispano. They say the U.S. workers are lazy. Muchas veces han dicho, en bromas o no, que a veces los trabajadores estadounidenses pueden ser un poco flojos. You know, I tell them in Mexico, Central America, there's a lot of workers that are lazy. Sabemos también que en otros países también hay trabajadores flojos, lo sabemos. But for those that come to the United States, they have to go through a survival test, literally a survival test to make it into the United States. Pero aquellos que de verdad quieren echarle ganas a la vida, están dispuestos a cruzar esa frontera y de verdad llegar a los Estados Unidos y cumplir ese sueño. When you come to the United States, therefore, you're young and strong. Cuando vienen a los Estados Unidos, vienen jóvenes y fuertes. 20 years passes, now you have U.S. citizen children that are adults. Digamos que pasa el tiempo, tanto como 20 años, se han convertido en adultos, tienen hijos, crean sus familias. Now these U.S. citizen children, they have the ability to make you a legal resident. Ahora estos hijos ciudadanos tienen la habilidad de hacerle a usted un residente de los Estados Unidos. If you entered undocumented, that means you're probably going to have to join the military to do that. Y bueno, muchas veces para poder ayudar a sus padres, estos jóvenes tienen que entrar al militar para poder ayudarles.
You realize, to the U.S. citizen children, you realize when your parents retire, if they're undocumented, they have no Social Security benefits. Hay que comprender el siguiente tema. Usted comprenda, jovencito estadounidense, que cuando sus padres están creciendo y trabajando, ellos cuando se retiren no van a recibir ese seguro social retiro. Now they're 40 or 50 years of age after 20 years. Después de 20 años, usando ese mismo ejemplo que dio el abogado, tal vez ahorita ya tienen 48, 50 años de edad. In order to be eligible for Social Security benefits, retirement benefits, you have to contribute for 40 quarters or 10 years into the system. Para que una persona sea elegible para estos beneficios de retiro cuando llegue a la vejez y se retire, esta persona tiene que haber logrado trabajar 40 cuartos, que son 4 cuartos por cada año. All right, so now to the U.S. citizen children, who's going to take care of mom and dad when they can no longer work? Ahora la pregunta para los hijos necesita contestársela, dice el abogado. ¿Quién va a cuidar de papá y mamá en su vejez cuando ellos ya no puedan trabajar? If you help them immigrate now, they're going to contribute to the Social Security system where they're going to receive a monthly check from the United States government when they retire. Si ustedes ayudan a inmigrar a los Estados Unidos ahora, que están todavía jóvenes, ellos pueden trabajar esos 40 cuartos, contribuir a su cuenta de retiro y cuando vengan sus años de vejez, tener un poco de dinero para ayudarse. You know, to immigrate your parents now will take a lot of pressure off of your family and how you're going to be able to take care of elderly parents. Saluditos a aquellos que nos están viendo aquí en la página del Abogado Pablo en Sarasota, Abogado Pablo Sarasota. Estamos aquí ya contestando sus preguntas. No olviden ponerlas. Número en WhatsApp 941-404-5533. Y regresando al tema del abogado, estos jóvenes tienen una responsabilidad moral de ayudar a sus padres. Do we have any calls yet? Yes, we do. No, let's take some calls. Vamos con la primera llamada en WhatsApp. Gracias por darme su pregunta y su nombrecito. Repito el número 941-404-5533. 941-404-5533. Recuerden escribir ahí su preguntita para que nosotros podamos ayudarle. La pregunta de Sergio dice: Sergio, buen día, abogado Pablo. Mi hijo no está seguro si entrar al militar o hacer la academia policíaca. Obviamente él quiere ayudarnos a emigrar. ¿Cuál sería el mejor consejo? ¿Puede la academia policíaca ofrecer lo mismo que el militar? Vamos a la pregunta, Sergio. Sergio says his son is very interested in the military. However, he is, doubting between the military and going to the police force. If he joins the police force, will that be enough to help him immigrate? No. But you know what? Joining the National Guard is part-time military. No, lamentablemente no. El entrar a la Guardia Nacional, recuerde que es un programa de medio tiempo. Your son can have both. That is, he can be a police officer and be in the Army, in the Army, National Guard. Dice, ¿por qué decidir entre una carrera y otra si no puede obtener las dos? Estar en el militar y ayudar a sus padres, estar en lo que es la fuerza policíaca y ser policía. You know, National Guard is one time you go to training once a month on a Saturday and you come home on a Sunday. Por ejemplo, la Guardia Nacional es el entrenamiento después de ser aceptado. Un fin de semana entran un sábado en la mañana y salen el domingo en la mañana. Then 15 days during the summer you have camp. Y durante 15 días en el verano le requieren el campamento. Everybody's in the National Guard or working full-time, going to school full-time, they have families. Todo mundo que está en la Guardia Nacional, por eso es el programa favorito del abogado Pablo, está, trabajando de tiempo completo y también está atendiendo a su familia de tiempo completo. Once again, I firmly believe we're talking about family. Family has got to help family, and this is your time to help mom and dad. Una vez más, lo dice el abogado Pablo, la familia ayuda a la familia y este es el momento de que usted entre al militar y pueda ayudar a mamá o papá, o si ya puede hacerlo, pídalos de una buena vez. You may not be able to take care of mom and dad when they're older and retired. Y tal vez usted cuando finalmente tenga que ayudar a papá y a mamá, ya no puede ayudarlos cuando ellos se retiren. This is your moment in time to make mom and dad legal so they can contribute to the Social Security system and have a Social Security retirement fund when they retire.
Ahorita que están jóvenes, igual que cuando usted era un niño, es el tiempo de crear esa fundación para su futuro, para que tengan el tiempo suficiente para trabajar con un seguro social válido y puedan empezar a poner dinerito en su cuenta de ahorro para el futuro. I know it's difficult talking about the future, but you got to consider the future. Mom and dad are actually going to get old and they're going to retire. Y bueno, tal vez es difícil hablar del futuro, pero hay que considerar lo siguiente y la realidad. Mamá y papá se están haciendo día a día más viejitos, igual nosotros, y es el momento de ayudarles ahora para que contribuyan a su futuro. When you immigrate, mom and dad, you're going to help them establish their retirement account, essentially. Cuando usted, ayude a mamá y a papá a emigrar a los Estados Unidos, usted estará ayudándole sin querer queriendo a restablecer esa cuenta de ahorro para el futuro. Now, to the audience, do me a favor. In your church, in your home, talk about getting parents of U.S. citizen children legal. Dice el abogado Pablo, ustedes también ayúdenos a pasar ese mensaje. Ustedes también pueden ser líderes comunitarios. Hablen con el pastor de la iglesia, hablen con el miembro de algún grupo social que esté usted ayudando y hablen muchísimo de la necesidad y la necesidad de ayudar a sus padres a emigrar a los Estados Unidos. Vámonos con la siguiente pregunta. Gracias nuevamente por mandar sus preguntitas al WhatsApp. Todas las preguntas al aire serán contestadas porque usted las manda a WhatsApp al 941-404-5533 o porque está conectado en vivo en la página del Abogado Pablo, en Abogado Pablo Sarasota. También las estaremos contestando. Vámonos con la siguiente llamada. No me da nombre, pero vamos a hacer la pregunta. Buenos días, abogado. Me hago ciudadano en el 2023. Quiero pedir a mi señora madre. Ahora, tengo que esperar. Mi mamá entró legal y mi esposo me pidió. Vamos a hacer la pregunta. Good morning, attorney. I will be able to become a citizen in the year 2023. Can I petition for my mother now or should I wait? You have to be a U.S. citizen to petition for mom and dad. Tiene que ser ciudadana para pedir a mamá y papá. Now, she says her mother entered legally. Is that going to help? Oh, gosh. If you enter the United States legally with a visa, and overstayed 5 years, 10 years, 20 years, your overstay is forgiven. You don't have to leave the United States to pick up your visa. A esta preguntita que no nos dejaron nombre, pero que gracias por la pregunta, le agradecemos, dice el abogado. No importa si tenga 5 días de haberse quedado afuera de su estatus, 10 años o toda una vida completa. Entró legalmente y eso es lo que importa. Y esa sobreestancia va a ser perdonada cuando usted como ciudadana pida a su señora madre. Muy bien. Good question. Thank you. Gracias por la pregunta, señorita. Nuevamente el número para hacer citas, 941-549-8600. Y Nancy nos dice, muchas gracias, abogado. Gracias, Nancy, por tu pregunta. Recuerda el número para citas, 941-549-8600. El número de WhatsApp, 941-404-5533. Vamos con la siguiente preguntita. Dice este joven o jovencita, entré con visa de turista a Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Entré con visa de turista desde México. ¿Cómo puedo volverme residente temporal? Vamos a la pregunta, Rodolfo. Rodolfo says, I entered with a tourist visa from Mexico. How can I become a green card holder, either a temporary or permanent? All right. When you enter the United States legally with a visa and you've overstayed your status, you're in my immigration box. Cuando usted, Rodolfo, viene a los Estados Unidos y decide quedarse más tiempo de lo normal, si es que eso ha sucedido, usted se mete a la caja migratoria del abogado Pablo. There's only 3 ways out of that box and only 3 ways. Hay solamente 3 formas de salir de esa caja y solamente... One, you can always leave. You can always leave the United States. La primera, siempre puede dejar los Estados Unidos. All right. 2, you marry a U.S. citizen, or like we've talked about over and over again, if you have a U.S. citizen child turned 21 and 21 years ago, you entered the United States undocumented, your overstay is forgiven. O la 2, dice el abogado Pablo, en pocas palabras, señor romántico, dice, usted tiene la opción siguiente, se enamora de una ciudadana de los Estados Unidos, de una güerita, se casa con ella. Again, marry a U.S. citizen, or once again, what we're talking about is U.S. citizen children helping parents
if they entered undocumented, or excuse me, if they entered with a visa, they don't have to leave the United States. They're eligible to adjust status. Se casa con una ciudadana estadounidense, o la segunda opción, tiene un hijo ciudadano, se espera esos largos 21 años y cuando el joven cumpla 21 años de edad, pedirle a usted, ahí es nuevamente cuando regresamos al mismo tema. La familia tiene que ayudar a la familia para emigrar a los Estados Unidos. Okay. Muchísimas gracias, Rodolfo, por su pregunta. Gracias por todas sus preguntas, son fantásticas y agradecemos muchísimo estas. Número para hacer su cita, 941-549-8600. Trabajamos con el área, lo que es ley federal o inmigratoria. Podemos trabajar en cualquier... I want to talk about a U visa case that we saw. We had a case today where a child was murdered. Por ejemplo, también queremos hablar de casos tristes. Por ejemplo, el día de hoy vimos el caso de un niño que fue asesinado. So it was a stepmother that came into our office to talk about the U visa. La madrastra de este jovencito vino a visitarnos a la oficina para hablar de la visa U. The question is, the child was a minor child. La pregunta, claro, es la siguiente. El niño era un niño menor de edad. As we now know, even though I think and the child was U.S. citizen, the parents can apply for the U visa. El niño obviamente es ciudadano estadounidense y aunque es un niño ya con estatus, sigue siendo menor de edad, los padres podrían ser elegibles para la visa U. Now this case had an interesting twist because stepmother said, the father and I are getting divorced. Y bueno, es un caso interesante porque en este caso la madrastra, quien nos vino a visitar, nos ha comentado que ella y el padre biológico del niño se están divorciando. My strongest advice is, and the child was the biological child of her husband, my advice is do not get divorced. Y bueno, el mejor consejo que les puede dar el abogado, si van a hacer lo que es la visa U, por favor no se divorcien. Because you destroy that stepmother-stepchild relationship. Porque en este caso, al pedir el divorcio y firmar prácticamente ella está destruyendo esa relación padrastro-hijastro, ya que está rompiendo la legalidad de la relación. Muy bien. Now, an interesting question would be, what happened if the biological father died? También la pregunta muy interesante y por el interés de la relación, ¿qué pasa si el padre biológico muere? You know, I believe if the U visa is awarded, you continue to be able to get the U visa. If he died before the U visa, you would not be able to get the U visa. Pero hay que tomar en consideración que la visa U, aunque es maravillosa, también tiene sus limitaciones. Si se divorcia y el principal es el padre del niño, ya no podrá obtenerla. Si el padre the point we want to emphasize, Janet, is even though if you have a U.S. citizen child is a victim of a violent crime, the parents can still themselves that are undocumented apply for the U visa. El punto final del abogado es que no importa qué pase en la vida, si usted es padre biológico o padrastro del niño y usted lo está, digamos, sosteniendo, está casado con el padre o madre biológico de este niño que fue la víctima, puede ser posiblemente la visa U. Yeah. Muy bien, nuevamente agradecemos a la audiencia por sus preguntas. Número para WhatsApp para que manden sus preguntitas y las contestemos, 941-404-5533, 941-404-5533. Vámonos con la pregunta de Luis. Luis nos dice en su pregunta, mi empleador dice que soy muy bueno trabajando, quiere pedirme. ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir el proceso? Luis says, my employer says I'm a very good employee. He wants to petition for me. What should I do in order to start the process? Well, the big first question is this. How did you enter the United States? Luis, and do you currently have legal status? Luis, la gran inquietud del abogado Pablo es saber lo siguiente. ¿Cómo entró a los Estados Unidos? ¿Está aquí o está en su país de origen? Y también, si estuvo aquí, ¿cuántas veces ha entrado? We immigrate 120,000 people a year through employment sponsorship. Los Estados Unidos inmigra alrededor de 150,000 personas anualmente por medio de un patrocinador And empleado. just like marrying a U.S. citizen, yet an employer files a petition for them to be approved for an immigrant visa. Créalo o no, igual que la petición de una esposa, el empleador también tiene que meter una petición para la visa de empleado.
Now, if the person's undocumented, has overstayed the visa, again, they have to leave the United States to pick up their visa at the consulate. Luis, si usted entró indocumentadamente a los Estados Unidos, está obligado a dejar el país a recoger esa visa de empleador. When they leave the United States, if they're undocumented or overstayed their status for more than a year, they're going to trigger a 10-year bar. Si usted ha estado en el país por más de un año indocumentado, cuando usted salga del país puede abrir un castigo de 10 años. There's a waiver of that 10-year bar for a spouse or parent that's a U.S. citizen or permanent resident. An employer cannot support a waiver. Ahora, si usted, abre ese castigo de 10 años, la ley dice que también hay la habilidad de pedir un perdón. Lamentablemente, para pedir ese perdón y quitarnos el castigo de 10 años, tiene que ser por medio de un esposo o esposa, padre o madre, ciudadano residente. No lo podemos hacer por medio del empleador. Going back to Luis, he says he's in Mexico, he has never been in the United States. Luis dice que está en México y que nunca ha estado en los Estados Unidos. Okay, an employer can sponsor you. Eso es muy bueno porque su empleador le puede pedir. Our time is up, correct? Our time is up. Sí, nuestro tiempo se ha acabado. Gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas. Número para hacer citas 941-549-8600 y estaremos con ustedes el próximo martes en el mismo horario. Mándenos sus preguntas al WhatsApp a 941-404-5533. Gracias, abogado. Gracias a todos. Adiós, Nancy, Rodolfo. Gracias por sus preguntas.